Scrum Manager Podcast, el espacio donde descubrir mejores formas de gestionar tus proyectos. Hola y bienvenidos. Os traemos nuestros apuntes del libro 50 ideas rápidas para mejorar tus historias de usuario, de Gokko Attic y David Evans. El resumen contiene una selección de consejos que nos parecen acertados y de aplicación general para crear mejores historias y planificar mejor en base a ellas. El libro aporta consejos prácticos para equipos que trabajan de forma iterativa con historias de usuario. El contenido se divide en 5 apartados: creación de historias, planificación, discusión, división y gestión de entregas iterativas. Cada consejo incluye ejemplos, un resumen de sus principales beneficios y maneras de aplicarlos según el contexto. Se destaca que las mejores historias de usuario no son requisitos, sino síntesis para recordar conversaciones. Al crear y usar historias de usuario, aparecen oportunidades para generar mejores soluciones en menos tiempo y para confirmar que todos los implicados en el proyecto comparten la misma visión, pero un mal uso puede limitar este potencial e incluso provocar efectos contrarios a los deseados. Ideas para crear mejores historias. Formato. No existe un formato ideal de historia de usuario. Describir quién quiere qué y por qué de la manera más natural posible es un buen comienzo. En lugar de intentar rellenar siempre la misma plantilla, se recomienda experimentar con el formato. Por ejemplo, resumir con una imagen, una pregunta. Cuando una historia se atasca, hacer esto puede potenciar la creatividad y ayudar a entender mejor el problema. ¿Qué incluir? Cuando se trabaja en un producto o servicio existente, se recomienda que las historias describan cambios en comportamientos deseados o cambios en el sistema, entre otras razones, porque facilita medir el éxito de la solución una vez implementada. También se recomienda poner fecha de caducidad a historias con una fecha de entrega clara. ¿Qué evitar? No se deben usar roles genéricos como usuario. Restringir y definir bien el grupo a quien va dirigida la historia reduce complejidad y produce mejores soluciones. Discusión. Las historias de usuario deben servir para recordar una conversación. No son requisitos que puedan entregarse al equipo sin discutirlos antes. Claves para las reuniones. Se recomienda que las reuniones sean low-tech, con pocos asistentes, o dividir a los asistentes en grupos reducidos. Eso sí, todos los roles implicados en el desarrollo de la historia deberían tener un representante. Simplificación. Cuando una historia es demasiado compleja, hay que dividir para obtener resultados rápido y reducir riesgos. Estas son algunas maneras de convertir una gran historia en un experimento más sencillo pero valioso. Centrarse solo en un segmento de usuarios clave. Crear un sistema que cumpla la función, pero con poca capacidad. Construir una maqueta con información fija en lugar de dinámica. Simplificar los outputs, limitando, por ejemplo, la cantidad de formatos disponibles. Reducir a lo imprescindible. Se recomienda sobre todo para herramientas de uso interno. Si lo demás falla, usar la técnica de la hamburguesa de historias. Si queréis más información sobre esta técnica, encontraréis un enlace en la descripción. A la hora de dividir y priorizar, conviene recordar que estos prototipos o historias simplificadas deberán terminarse más adelante si demuestran potencial. Ideas para planificar mejor con historias de usuario. Jerarquizar historias. No todas las historias son igual de importantes, y la pila de producto debería reflejarlo. Una manera de hacerlo que ya hemos mencionado es poner fecha de caducidad a las historias que lo necesiten, dejando algo de margen entre esta y la fecha de entrega. Afrontar los retos de uno en uno. La pila debería contener grandes historias o grandes impactos poco definidos, para ir analizándolos y pasándolos a producción uno tras otro, en lugar de llenar la pila de ruido. El avance de la pila de producto es similar al juego Asteroides. La manera más rápida de perder es intentar destruir demasiados objetivos grandes al mismo tiempo.
Estimar de forma simple. Se desaconseja estimar el tamaño de las historias con valores numéricos, ya que tiende a causar dinámicas de trabajo no deseadas. El libro aboga por medidas sencillas e intuitivas a los ricitos de oro, demasiado pequeña, grande o adecuada, o tallas de camiseta. Apuntar preocupaciones globales. Cada etapa de desarrollo suele tener problemas de fondo que conviene recordar y apuntar, aunque no estén en las historias, para darles un contexto. Agrupar historias por objetivos. Si se identifican patrones u objetivos comunes entre las historias, conviene agruparlas. Puntos extra si son historias que van dirigidas a los mismos segmentos de usuarios. Herramientas de priorización. Existen cantidad de estrategias y herramientas para determinar qué historias son las más críticas y valiosas. Por ejemplo, mapas de impacto, mapas de historias de usuario, priorizar en base al embudo Create de Stephen Wendell, priorizar en base a las fases de crecimiento Lean y en cuál se encuentre el proyecto, priorizar según la historia esté más o menos alineada con la misión del proyecto. Hasta aquí nuestros apuntes sobre 50 ideas rápidas para mejorar tus historias de usuario. En la descripción encontraréis un enlace a la versión PDF. Estos apuntes y muchos más están disponibles en Scrum Manager Open Knowledge. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes encontrar más información y recursos sobre agilidad en nuestra web www.scrummanager.com. Mucha suerte con tus proyectos y hasta la próxima.